La profesora Amida Trax entró en el aula circular y se detuvo un momento, asimilando la visión de su nueva clase. Era la primera vez en la historia del Consejo Galáctico que tantas especies diferentes se habían reunido en un único programa educativo. Filas de asientos se escalonaban en gradas alrededor de un podio central, formando un círculo casi perfecto. Las luces del techo estaban ajustadas para adaptarse a diversos rangos visuales, bañando el espacio en un suave resplandor azulado. A su alrededor, los estudiantes murmuraban en una docena de idiomas diferentes, emitiendo ocasionalmente clics, siseos o gorjeos mientras se acomodaban en sus sitios. Por un momento, consideró el momento histórico que aquello realmente era. Una reunión de especies que en muchos casos habían estado en bandos opuestos de escaramuzas o desacuerdos políticos. Que todos estuvieran sentados aquí para aprender era una señal de cauta esperanza. Amida respiró hondo para calmarse. Pertenecía a la raza traxiana, conocida por sus altos y esbeltos cuerpos, piel violeta y un cabello que parecía flotar y ondular como una sustancia viva. Su propio cabello era de un azul marino profundo que le caía casi hasta la cintura, y vestía una túnica académica ajustada que brillaba con sutiles marcas que indicaban su estatus de profesora de xenobiología. Una suave presión de su dedo en una consola de su muñeca hizo que las luces del techo cambiaran ligeramente, señalando el inicio oficial de la clase. Era hora de dirigirse a ellos. «Bienvenidos», dijo Amida, su voz resonando por el aula. «Soy la profesora Amida Trax. Esta clase explorará uno de los temas más debatidos en los círculos xenobiológicos y astrogeológicos, la clasificación de los mundos letales, específicamente, la controversia que rodea al planeta conocido como Tierra». Ofreció una pequeña y seca sonrisa. Algunos de ustedes ya sabrán que la Tierra ha sido etiquetada como un mundo letal de clase 13, lo cual, si uno sigue la escala convencional, debería ser imposible, ya que el sistema de clasificación tradicionalmente solo cuenta con un máximo de 12 puntos. Confío en que tendrán muchas preguntas y espero que al final de este curso tengan algunas respuestas. Siguió el silencio. Luego, hubo un destello de movimiento en la primera fila. Una estudiante con cabello blanco plateado y piel de alabastro levantó la mano. Sus rasgos eran delicados, sus orejas terminaban en suaves puntas. Era una furión, una raza conocida por su refinado sentido estético y una cultura rica en música y poesía. El nombre de la chica, como se indicaba en la lista digital que flotaba sobre su asiento, era Sadia. La voz de Sadia, aunque suave, transmitía un temblor de urgencia. «Profesora, ¿los humanos realmente viven en un mundo letal de clase 13? ¿Es eso realmente cierto?» Amida inclinó la cabeza. «Sí, así es como la llaman, Tierra. Y, de hecho, está clasificada, aunque de forma controvertida, como un mundo letal de clase 13. Una oleada de incredulidad se extendió por el aula. Los estudiantes se inclinaban o se giraban en sus asientos para intercambiar miradas. Algunos emitieron sonidos de murmullos bajos. Cerca de Sadia se sentaba un grupo de estudiantes Crane, altos y cubiertos de un pelaje corto y denso. Uno de ellos, un macho llamado Sarin, cruzó los brazos sobre su ancho pecho y negó con la cabeza. «Clase 13. Eso debe ser un error administrativo. He oído que los humanos son físicamente resistentes, pero la noción de un planeta tan peligroso que supera la escala estándar es simplemente ilógica». Ante esto, un destello de exasperación cruzó los ojos dorados de la profesora Amida. Había esperado tales reacciones. Recordaba cuando ella misma supo por primera vez sobre la Tierra. Su incredulidad había sido igual de fuerte. Ahora, tras una extensa investigación y una expedición personal a ese mundo, estaba segura de su clasificación. Dando un paso adelante, hizo un sutil gesto con la mano hacia el estrado central, activando una proyección que apareció como un holograma tridimensional de la Tierra. El planeta giraba lentamente, mostrando masas arremolinadas de nubes, brillantes océanos azules y diversas masas de tierra que iban desde el verde exuberante hasta el ocre del desierto. La Tierra, repitió, es excepcional en muchos sentidos. Incluso entre los miles de mundos inspeccionados en los archivos del Consejo Galáctico, es única. Algunos xenobiólogos dicen que debería permanecer etiquetada como una clase 10 con numerosas anotaciones de peligro,
mientras que otros argumentan que debería recibir una clasificación completamente nueva. El compromiso, aunque todavía está en debate, es que la Tierra es un mundo letal de clase 13 porque supera cada medida estándar que usamos para evaluar la hostilidad planetaria. Amida miró a su alrededor, escudriñando las expresiones en los rostros de sus estudiantes. Unos pocos mostraban abiertamente escepticismo, mientras que otros, como Sadia, parecían preocupados. La expresión ansiosa de Sadia golpeó a Amida particularmente fuerte porque había más que curiosidad académica detrás de ella. La profesora recordaba haber visto los archivos de registro. La raza de Sadia, los Furión, tenía una tensa relación política con la humanidad. Su joven emperatriz había terminado inesperadamente en la Tierra, aparentemente en circunstancias precarias. Amida podía adivinar porque la pregunta de Sadia estaba teñida de preocupación. «Profesora», persistió Sadia. «Nuestra emperatriz está en la Tierra ahora mismo, y nos preocupa que nunca regrese. Los rumores sobre el ambiente letal de la Tierra», dudó, como si intentara encontrar la formulación correcta, pero luego simplemente soltó. «¿Cómo pudo usted ir allí y volver con vida?». La mención de la emperatriz Furión provocó reacciones inmediatas en la sala. Susurros, exclamaciones e incluso algunos bufidos despectivos aumentaron de volumen. Un reptiliano cerca de la parte trasera siseó algo sobre cómo los Furión habían iniciado las hostilidades con la humanidad en primer lugar. Un estudiante avian, con plumas que brillaban en rojo en su cresta, gorjeó sobre la arrogancia de interferir con depredadores alfa. La tensión amenazó con estallar hasta que Amida tocó un control en su muñeca, enviando un suave pulso subsónico a través del auditorio. El silencio fue inmediato. Amida proyectó su voz con calmada autoridad. La respuesta corta, Sadia, es que los propios humanos trabajan incansablemente para garantizar que los visitantes permanezcan a salvo. En el momento en que aterrizas, implementan estrictos protocolos para minimizar el riesgo que representa el entorno de la Tierra y sus formas de vida autóctonas. Dicho esto, no es un asunto trivial. Aún puedes morir muy fácilmente si te desvías de esas pautas. Sin embargo, en mi experiencia, los humanos se toman esa responsabilidad muy en serio. Amida se volvió hacia el resto de la clase. Pero para entender por qué la Tierra es tan peligrosa, necesitamos ver cómo el Consejo Galáctico clasifica un mundo letal. En resumen, hay 3 factores principales: clima, geología y biología. Cada factor se califica en una escala del 1 al 4, siendo 4 casi catastrófico. Para la Tierra, los 3 factores tienen una calificación de 4, lo que le da 12 puntos. Sin embargo, la Tierra está listada como 13. Hoy, y durante las próximas sesiones, profundizaremos en los detalles del porqué. Varios estudiantes se inclinaron sobre sus consolas personales, tomando notas, mientras que otros intercambiaron miradas inquietas. El ceño peludo de Sarin se frunció mientras miraba la imagen giratoria de la Tierra como si buscara un fallo en el razonamiento de Amida. La mirada de Sadia, por otro lado, permaneció fija en la profesora, como si esperara más consuelo. Amida comenzó a explicar la clasificación climática, citando temperaturas extremas, tormentas y composición atmosférica. El clima de la Tierra no es uniforme, ni es estable. Algunas regiones son tan calientes que superan los 50 grados centígrados, mientras que otras permanecen congeladas a menos 40 grados centígrados o menos. Incluso en una misma región, los cambios de una estación a otra pueden ser drásticos. Eso solo ya sería un desafío. Pero el planeta también experimenta fenómenos como huracanes, tornados, ventiscas masivas y tormentas eléctricas que pueden producir tanto vientos poderosos como relámpagos mortales. Mostró sistemas de tormentas arremolinadas en el globo holográfico. Brillantes tormentas blancas girando en cuencas oceánicas, nubes en embudo descendiendo de cumulonimbos, imágenes satelitales de relámpagos iluminando paisajes nocturnos. Los estudiantes observaban, fascinados. Los humanos, añadió Amida, viven en todas estas condiciones. Se adaptan, construyen refugios, calientan o enfrían sus ambientes artificialmente. Sin embargo, las constantes fluctuaciones climáticas del planeta siguen siendo una amenaza. Muchas especies alienígenas,
Si fueran colocadas en la Tierra sin preparación, sucumbirían a un golpe de calor, hipotermia o tormentas en cuestión de días, posiblemente horas. Las pálidas manos de Sadia se aferraron a la consola frente a ella. Mi gente es extremadamente sensible a las altas temperaturas. Nuestra biología está adaptada a un mundo fresco y templado. Si nuestra emperatriz está en una región de la Tierra con extremos, temo que pueda colapsar. A varios asientos de distancia, el estudiante reptiliano hizo un comentario sarcástico. Ella le declaró la guerra a la Tierra, así que podría ser justicia. Pero esta vez, en lugar de dejar que las tensiones estallaran, algunos de sus compañeros reptilianos parecieron reprenderlo, y él se echó hacia atrás, simplemente sacando la lengua con molestia. Amida permitió un momento de silencio. Luego dijo, por lo que entiendo, su emperatriz eligió una región fría, específicamente un lugar llamado Alaska, un entorno mayormente gélido con su propio conjunto de peligros, pero no es conocido por el calor extremo. Los humanos también tienen instalaciones médicas robustas. Le aseguro que, si está cooperando con ellos, está en buenas manos. La expresión de Sadia parpadeó con alivio, aunque la preocupación aún persistía en sus ojos. Asintió, aparentemente agradecida por la información. El resto de la clase, sin embargo, estaba claramente ansioso por más detalles. Ahora, continuó Amida, deberíamos examinar la geología de la Tierra, que es la segunda categoría. Mostró una pantalla holográfica diferente. Mostraba las placas tectónicas de la Tierra codificadas por colores para resaltar los límites. En una secuencia que cambiaba rápidamente, la simulación demostraba la deriva continental, las fallas sísmicas y los puntos calientes volcánicos. De forma intermitente, parpadeaban iconos para indicar terremotos y erupciones volcánicas que habían moldeado los continentes de la Tierra. A diferencia de muchos mundos habitables con cortezas estables, la Tierra está fracturada en placas que se desplazan constantemente. Estos movimientos crean terremotos que pueden arrasar ciudades en momentos y volcanes que entran en erupción inesperadamente, arrojando cenizas y lava. Los humanos han desarrollado sistemas de alerta temprana, pero a veces la advertencia llega demasiado tarde. Incluso cuando la advertencia llega, un terremoto o una erupción volcánica extremadamente poderosa puede devastar regiones enteras. Sarin se inclinó hacia adelante, la curiosidad superando su escepticismo. Entonces, la superficie del planeta siempre se está moviendo debajo de ellos. ¿No hace eso que la infraestructura sea imposible de mantener? Complica todo, respondió Amida. Construyen estructuras diseñadas para balancearse en lugar de colapsar, o evitan las fallas conocidas cuando es posible, pero la amenaza permanece. Peor aún, la gravedad de la Tierra es aproximadamente el doble del promedio galáctico. Muchas especies, incluida la mía, la encuentran abrumadora al principio. Mis primeros días en la Tierra los pasé confinada en un traje exoesquelético especial que me ayudaba a caminar. Si combinas la amenaza de la actividad sísmica con la alta gravedad, obtienes un peligro geológico implacable que no cesa. Hizo una pausa para que esto se asimilara. Los estudiantes reptilianos susurraban entre ellos. El grupo de Avian, posados elegantemente con sus alas plegadas, chasqueaban sus picos con un ritmo agitado. Varios pares de ojos de diferentes especies se abrieron de par en par, evidentemente imaginándose en un lugar donde el propio suelo podría tirar de ellos hacia abajo mientras se desgarraba. Sadia se aclaró la garganta. Suavemente. Eso explica el clima y la geología. Dijo que cada una de esas categorías tenía una calificación de 4. Eso le da a la Tierra un total de 8. Supongo que la tercera categoría, la biología, también es un 4. Lo es, dijo Amida, pasando a la siguiente proyección. Pero esta es la categoría que más sorprende a la mayoría de los visitantes. Las amenazas biológicas de la Tierra son numerosas, a veces, engañosamente pequeñas. Déjenme darles un ejemplo. Durante mi estudio de campo, me picó lo que los humanos llaman un mosquito, un insecto diminuto, casi invisible, que bebe sangre. Inyectó un anticoagulante en mi torrente sanguíneo, contra el cual mi especie no tenía defensas evolutivas. Mis brazos se hincharon peligrosamente y casi entro en shock tóxico.
Los médicos humanos tardaron horas en estabilizarme. Y tengan en cuenta que, para ellos, este era un insecto menor. Un jadeo colectivo se elevó de la clase. Cambió el holograma para mostrar la imagen ampliada de un mosquito, completo con patas espinosas y una probóscide similar a una aguja. Algunos estudiantes se estremecieron. Unos pocos hicieron sonidos de asco. Amida luego pasó por imágenes de avispas, garrapatas, arañas y varios insectos que pican o muerden, explicando cómo cada uno representaba una amenaza específica, especialmente para las especies no nativas con cero inmunidad a las toxinas terrestres. Eso es solo la categoría de insectos, continuó. Podríamos hablar de los mamíferos depredadores, leones, tigres, osos y más. O reptiles como los cocodrilos, que pueden morder con una fuerza tremenda y arrastrar a sus presas bajo el agua. Y hay depredadores marinos. Los propios humanos han documentado miles de especies de tiburones, algunos capaces de morder a través del metal. Se encogió de hombros suavemente. Y en muchos de los hábitats de estas criaturas, los humanos todavía se aventuran por entretenimiento o investigación. Sarin soltó un silbido bajo. Nuestro mundo natal tiene grandes depredadores, pero aprendimos a contenerlos hace siglos. Los humanos todavía deambulan entre sus depredadores por elección. A veces los buscan activamente, respondió Amida. Fotografía de vida silvestre, expediciones científicas, incluso los llamados safaris. Lo hacen con una mezcla de miedo y fascinación. Un número considerable de humanos ha desarrollado métodos formidables para defenderse, desde armas de fuego hasta recintos protectores. Cambió el holograma de nuevo, revelando plantas, una especie de flor blanca de aspecto inofensivo. Esto es cicuta acuática, dijo. Altamente tóxica. Una pequeña cantidad puede matar a un humano adulto si se ingiere. Hay cientos, si no miles, de plantas peligrosas así, desde la hiedra venenosa que causa erupciones graves al contacto hasta las semillas de ricino que contienen ricina. Incluso el reino de los hongos de la tierra está plagado de toxinas. Un solo hongo mal identificado puede ser fatal. Para las especies no terrestres, es aún más arriesgado. Amida luego mostró plantas carnívoras como la Venus atrapamoscas y las plantas de jarra. Si bien estas especies se dirigen principalmente a los insectos, es el principio de que las plantas de un planeta han evolucionado, en algunos casos, para atrapar y consumir materia animal. Cuando se suman los patógenos fúngicos y bacterianos, así como los parásitos que pueden invadir órganos o incluso el cerebro, se empieza a comprender la complejidad de la biosfera de la Tierra. Murmullos nerviosos circularon por la sala. Un estudiante Avian agitó sus alas con agitación, sus plumas susurrando. Entonces, es la muerte en todas las formas y tamaños, murmuró. Precisamente, dijo Amida. Para los humanos, sin embargo, esto es normal. Han coexistido con estas amenazas durante milenios. Tienen inmunidades. Han aprendido la precaución. O tienen intervenciones médicas. Pero para los forasteros, una simple picadura de insecto o un roce con la hoja equivocada podría ser letal. Sadia, que se había estado mordiendo el labio inferior, finalmente preguntó, entonces, ¿cómo es que la parte de la biología también alcanza la calificación máxima? Un 4. Otros mundos tienen depredadores peligrosos o criaturas venenosas. ¿Es la abundancia de ellos en la Tierra lo que la empuja a un 4? Esa es parte de la razón, reconoció Amida. Pero el verdadero factor decisivo es la diversidad y la omnipresencia. Las formas de vida de la Tierra ocupan todos los nichos. En lo alto de las montañas, en las profundidades del océano, escondidas en selvas, extendiéndose por tundras heladas y desiertos abrasadores. No importa a dónde vayas, hay algo que puede hacerte daño si no estás preparado. Y los humanos, extrañamente, han convertido a muchas de estas criaturas en compañeros domesticados, como los perros. Los perros descienden de los lobos, depredadores que cazan en manada. Los humanos los criaron selectivamente para convertirlos en aliados leales y afectuosos. La pura audacia de domesticar depredadores alfa o plantas mortales es un testimonio de la adaptabilidad humana. Sadia se llevó las palmas a las mejillas. Ya veo.
Así que eso significa que la Tierra tiene claramente 12 puntos si se consideran 4 puntos para el clima, la geología y la biología. Exactamente, dijo Amida. Y aquí es donde llegamos a la cuestión del 13º punto. Como la Tierra, o más específicamente, como la humanidad, añadió un punto extra a una escala que no debería exceder los 12. Varios estudiantes se enderezaron. Las orejas peludas de Sarin se crisparon con interés. Los reptilianos sisearon suavemente. El silencio en la sala era profundo. Todos sintieron que algo grande estaba a punto de ser revelado. Amida soltó un largo suspiro, recordando su propia reacción cuando se encontró por primera vez con la clasificación oficial. Los propios humanos son ese punto, dijo finalmente. La mayoría de las especies que evolucionan en entornos hostiles o desarrollan fuertes cooperativas o permanecen en pequeños enclaves donde el entorno es menos duro. Los humanos hicieron ambas cosas en diferentes momentos, pero también volvieron su agresión hacia adentro. Su historia está llena de guerras a una escala inimaginable para muchos de nosotros. En la antigüedad, libraron guerras con armas primitivas. Pero a medida que avanzaban, crearon tecnologías cada vez más letales. El holograma cambió, mostrando imágenes fugaces de la guerra humana a través de los siglos. Espadas, arcos y máquinas de asedio dieron paso a la pólvora, la artillería y luego a armas de fuego más modernas. A continuación vinieron imágenes de ciudades arrasadas, imágenes en blanco y negro de bombas atómicas. Un silencio sepulcral cayó sobre toda la asamblea. Descubrió la fisión atómica, continuó Amida en voz baja, y casi de inmediato la aprovechó para fabricar armas. Armas que podían aniquilar ciudades enteras en segundos. Durante décadas, la amenaza de un apocalipsis autoinducido se cernió sobre su especie. Muchos científicos del Consejo Galáctico los observaron desde lejos, horrorizados ante la posibilidad de que pudieran aniquilarse a sí mismos antes de que siquiera se pudiera establecer contacto. Un reptiliano en la parte de atrás soltó un siseo agudo. Apuntaron armas capaces de acabar con el mundo a su propia especie. Absurdo. ¿Por qué harían eso? Porque ven el conflicto como parte de su historia, respondió Amida. Formaron coaliciones y alianzas, pero también enemigos. Casi se llevaron a sí mismos al borde de la extinción. Sin embargo, irónicamente, una vez que presenciaron la destrucción que tales armas podían desatar, se abstuvieron de usarlas de nuevo en conflictos mayores. En su lugar, formaron tratados para limitarlas o desmantelarlas. Aunque la tensión persistió, Sarin frunció el ceño. Eso todavía no explica cómo garantiza un punto extra completo en la clasificación. Es controvertido, como dije, admitió Amida. Pero el argumento de algunos xenobiólogos es que los humanos, forjados por este duro entorno, son depredadores alfa a escala planetaria. Superaron a toda criatura o fenómeno letal que la Tierra les arrojó. Climas extremos, depredadores gigantescos, plantas letales y parásitos, solo para volver su propia naturaleza depredadora contra sí mismos. En otras palabras, el peligro final de la Tierra no se encuentra en sus tormentas o bestias, sino en la capacidad humana para destruir a escala masiva. Se convirtieron en una extensión del perfil de amenaza del planeta. Las miradas parpadearon por la sala. La tensión era palpable. La idea de que una especie pudiera ser tan peligrosa como para elevar literalmente la clasificación de su planeta era alucinante. Sadia soltó un lento suspiro. Parecía menos aterrorizada que antes, pero más en conflicto. Finalmente, encontró su voz. Así que por eso se les etiqueta como una amenaza. Ya veo. Y, sin embargo, usted dice que esa misma especie peligrosa está manteniendo a salvo a mi emperatriz. Amida le ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Sí, son capaces de una violencia extraordinaria, pero también son capaces de compasión, generosidad y empatía. Una paradoja, en realidad. Una especie que caza depredadores alfa por deporte, pero que también se cuida entre sí, y a menudo, a los visitantes. Desarrollan medicina avanzada, construyen santuarios para animales heridos e incluso arriesgan sus vidas por extraños. Mi experiencia personal con ellos me mostró ambas caras.
Vi equipos de investigación avanzada que trabajaban día y noche para salvar vidas no humanas, incluida la mía. También vi soldados que habían dedicado sus vidas a la guerra, perfeccionada por siglos de conflicto. Hubo un susurro del otro lado de la sala. Un puñado de estudiantes que llevaban fajas ceremoniales de otra especie preguntaron al unísono. ¿Es justo, sin embargo, juzgarlos por esos momentos violentos si también muestran compasión? Amida asintió. El debate continúa. Muchos argumentan que deberíamos eliminar el punto extra. Otros sostienen que una especie con un historial documentado de desarrollo de armas a escala global, dirigidas incluso contra sí mismos, merece una mención especial. La postura oficial sigue siendo que la Tierra se designa como clase 13. No solo por su entorno, sino porque la especie alfa moldeada por ese entorno resulta ser igualmente, si no más, peligrosa. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, Sadia levantó tentativamente la mano de nuevo, su voz temblando lo suficiente como para delatar su estado emocional. Profesora, ¿los humanos realmente protegen a los dignatarios visitantes en la Tierra, incluso de especies que podrían haberlos perjudicado? ¿Son tan contradictorios como para perdonar a alguien de una raza que posiblemente los atacó? Amida la miró con gentil comprensión. Sí, en mi experiencia, eso es exactamente lo que hacen. Entienden lo letal que puede ser su mundo para los forasteros. Han creado protocolos, zonas restringidas, equipo especializado. Algunos son mejores para cumplir estas reglas que otros, por supuesto, pero muchos humanos se enorgullecen de tratar a los invitados con hospitalidad. Otro estudiante, un avián cuyas plumas brillaban con un rojo teñido de oro, soltó un chirrido áspero. ¿Qué hay de su negativa a compartir ciertas tecnologías con el Consejo Galáctico? ¿No demuestra eso que todavía no son de fiar? Amida respiró hondo. Tienen sus razones. Imaginen si cada planeta de la galaxia se hiciera con armamento atómico antes de desarrollar la madurez cultural para manejarlo. La humanidad sabe lo rápido que las armas nucleares o incluso más avanzadas pueden escalar cualquier conflicto hasta el genocidio. Son cautelosos a la hora de entregar ese poder, dada su propia historia. Y esa cautela, irónicamente, podría ser una señal de responsabilidad o podría ser miedo. El debate continúa. La conversación descendió momentáneamente a un coro de comentarios y preguntas superpuestas, destacando la miríada de opiniones y emociones que se arremolinaban en la sala. La mirada de Sadia se movía de un grupo a otro, absorbiéndolo todo. En un momento, Sarin sugirió que era ilógico que los humanos protegieran al gobernante de un enemigo. Un reptiliano siseó que los humanos eran conocidos por tratar a sus enemigos con dureza en tiempos de guerra. Y un avián insistió en que los humanos tenían tecnología médica avanzada que superaba incluso la media del Consejo. A través de todo ello, la profesora Amida observaba en silencio, dejando que fluyera la interacción de perspectivas. Finalmente, volvió a tocar la consola de su muñeca. Las luces se atenuaron y el silencio regresó. Me gustaría añadir una nota final antes de terminar la sesión de hoy. La Tierra es un mundo letal en todos los sentidos. Su clima, geología y biología son extraordinarios en su potencial de destrucción. Los humanos son el producto de sobrevivir a ese entorno durante milenios. Sin embargo, a mis ojos, lo que los hace más notables no es su capacidad para la violencia, sino su capacidad para elegir no usarla. Han hecho cosas horribles en su historia, sí, pero también han practicado la misericordia, el perdón y actos genuinos de heroísmo. Esa contradicción, creo, es el mayor legado de un mundo letal de clase 13. Un pueblo que puede ser violento, pero que a menudo elige la paz. Miró a Sadia directamente. En cuanto a su emperatriz, todo lo que he visto indica que los humanos tratan a los dignatarios con respeto y precaución. Si reside voluntariamente en Alaska, entonces ha elegido una región que permanece fría la mayor parte del año, lo que debería adaptarse a la fisiología furión mejor que un clima cálido. Y los humanos le proporcionarán equipo de protección, supervisión médica y probablemente una residencia segura. Salvo desastres impredecibles, y sí, la Tierra tiene muchos de esos, debería estar lo más segura posible. Sadia exhaló,
su expresión revelando una maraña de alivio e incertidumbre. Inclinó la cabeza en gratitud, su cabello plateado brillando bajo las luces. Gracias, profesora. Eso ayuda. La luz del techo parpadeó, señalando el final del periodo de clase. Varios estudiantes se apresuraron a apagar sus consolas personales, aunque el aire estaba cargado de una excitación no resuelta. Salieron en fila, algunos todavía debatiendo en voz baja los detalles que habían aprendido sobre la Tierra, o susurrando sobre esta repentina revelación de que la propia humanidad constituía un punto de clasificación adicional. Sadia se quedó, al igual que un puñado de estudiantes curiosos. Amida se acercó a Sadia. Si necesita información más específica sobre su emperatriz o la región exacta en la que se aloja, puedo proporcionarle referencias. Los humanos mantienen registros meticulosos, especialmente en lo que respecta a dignatarios alienígenas. Sadia asintió. Eso significará mucho para mí y para mi gente. Por supuesto, dijo Amida suavemente. Espero que con el tiempo este entendimiento mutuo fomente mejores relaciones entre los Furión y los humanos. No son la primera especie en temerles y probablemente no serán la última. Pero parte de la razón por la que tenemos esta clase es para disipar mitos y aclarar verdades. Luego miró al resto de los estudiantes que se habían quedado, algunos de Crane y de ascendencia reptiliana. Sarin estaba allí con el ceño pensativo, los brazos aún cruzados sobre el pecho. Una reptiliana cuyo nombre en la placa decía Isel no dejaba de sacar la lengua, indicando claramente curiosidad. Y una habían llamado Cassie agitaba nerviosamente sus plumas. Profesora, dijo Sarin, no mentiré. La idea de que los humanos superaron un planeta tan extremo y además encontraron tiempo para librar guerras entre ellos es escalofriante. ¿Hay más material de lectura que podamos consultar? Si vamos a mantener lazos diplomáticos o académicos, necesitamos entenderlos mejor. Isel asintió de acuerdo, sus escamas brillando bajo las luces. Sí. Y quizás necesitemos reevaluar cómo nos acercamos a la Tierra o a los humanos. Si están tan acostumbrados a la supervivencia, podría explicar por qué algunos de sus embajadores parecen intensos. Amida sonrió, apagando la pantalla holográfica. Subiré recursos adicionales a la base de datos de nuestro curso. También hay relatos personales como el mío, registrados bajo el protocolo de verificación 7 Epsilon para expediciones a la Tierra. Léanlos y encontrarán registros detallados de interacciones reales con humanos. Pero tengan en cuenta que ningún relato puede capturar la complejidad de ese mundo o su gente. Sadia recogió sus cosas en silencio, lanzando una última mirada al espacio holográfico vacío donde había estado la imagen de la Tierra. Las profundas líneas de tensión en su frente se relajaron ligeramente. Murmuró una educada despedida y luego siguió a sus compañeros fuera de la sala. Amida los vio partir, su corazón una mezcla de orgullo y un toque de aprensión. Esta clase era solo el principio. Había más lecciones por venir. Esperaba que compartir el conocimiento sobre los terrores y maravillas de la Tierra uniera a estas jóvenes mentes en lugar de dividirlas. Durante los días siguientes, la clase se reanudó con un enfoque intenso en cada aspecto de la clasificación de la Tierra. En una sesión, Amida elaboró sobre la escala de los fenómenos meteorológicos de la Tierra, como tormentas como los huracanes a veces alcanzaban velocidades de viento de más de 300 km por hora, demoliendo regiones costeras enteras. Mostró gráficos con los récords de temperatura desde desiertos abrasadores como el Sáhara hasta el frío glacial de la Antártida. Los estudiantes miraban con los ojos muy abiertos las imágenes de tormentas de polvo arremolinadas en un continente y capas de hielo colapsando en otro. La siguiente sesión examinaron la geología con más detalle. Esta vez Amida se centró en imágenes reales de desplazamientos tectónicos y sus horribles repercusiones. Un clip mostraba un terremoto en una ciudad en el que los edificios se tambaleaban como estructuras de papel antes de derrumbarse en segundos. Otro clip representaba una erupción volcánica que convertía los cielos del mediodía en oscuridad con la ceniza. La destrucción fue tan vasta que hasta el reptiliano más valiente de la clase se inmutó. Amida explicó cómo los humanos habían aprendido parcialmente a predecir estos eventos, aunque no con una precisión perfecta, y cómo a menudo reconstruían en las mismas zonas de peligro.
Algunos estudiantes encontraron eso desconcertante. ¿Por qué asentarse en una falla si sabes que podría matarte algún día? Ella ofreció la mejor explicación que pudo. Que la Tierra tenía tantas zonas de inestabilidad que evitarlas por completo era difícil y que ciertas tierras fértiles cerca de zonas volcánicas eran muy valoradas para la agricultura. En la búsqueda de recursos, los humanos estaban dispuestos a vivir con un riesgo monumental. Una clase posterior profundizó en la biología y las complejidades de la biodiversidad de la Tierra. Amida mostró ejemplos de peligros microbianos, explicando cómo la medicina humana avanzada contrarrestaba infecciones bacterianas que serían letales en otros lugares. Relató historias de miembros de su equipo de expedición que encontraron parásitos que se abrían paso a través de trajes protectores, necesitando esterilización inmediata o procedimientos avanzados para eliminarlos. Fue en esa clase donde introdujo el concepto del hongo zombie, que controlaba los sistemas nerviosos de los insectos. La clase estalló en exclamaciones de horror, con algunos habían graznando consternados y los estudiantes Crane luciendo particularmente inquietos. ¿No hay ningún lugar seguro en este planeta?, exigió Sarin en un momento, mitad en broma, mitad en serio. La respuesta de Amida fue una sonrisa seca. Los humanos han logrado construir zonas seguras, pero si no conoces los protocolos, puedes encontrarte con el peligro en cualquier lugar. Para ellos, es una segunda naturaleza comprobar ciertas plantas, tener cuidado con los insectos que pican o tratar el agua para asegurarse de que es segura. No es que los peligros no existan, es que los han normalizado. Poco a poco, la clase comenzó a ver el panorama general. La Tierra no era un único entorno, sino un mosaico de extremos, cada uno albergando peligros. Desde ese punto de vista, otorgar un 4 al clima, un 4 a la geología y un 4 a la biología parecía no solo justo, sino quizás insuficiente. Sin embargo, el verdadero shock llegó cuando volvieron al tema de los humanos como la pieza final del rompecabezas. Durante una discusión particularmente acalorada, Sadia reveló más detalles de la situación de su emperatriz. Aparentemente, la emperatriz había estado implicada en una escaramuza donde un acorazado furión disparó contra lo que resultó ser una nave colonial humana. Siguió un caos diplomático, pero la emperatriz afirmó no tener participación directa, insistiendo en que fue un elemento rebelde dentro de la flota furión. Sin embargo, los humanos exigieron que se enfrentara a un juicio bajo sus leyes o tomarían represalias. En un giro inesperado, la propia emperatriz eligió ir a la Tierra para ser juzgada. Cuando fue exonerada de mala conducta directa, optó por permanecer en un exilio autoimpuesto para reflexionar sobre la casi catástrofe. Fue entonces cuando se trasladó a Alaska, una región fría y escasamente poblada con fluctuaciones mínimas de temperatura, al menos en comparación con desiertos o zonas tropicales. Sadia admitió que estaba aterrorizada de que los humanos pudieran albergar resentimiento. Temía que pudieran sabotear sutilmente o no proteger a la líder furión en ese entorno letal. Pero a medida que las clases continuaban, comenzó a darse cuenta de que los humanos se enorgullecían enormemente de salvaguardar a los visitantes de otros mundos. Cualquier daño a un dignatario interestelar en la Tierra se reflejaría negativamente en la humanidad en su conjunto. Una tarde, después de que la clase hubiera terminado, Sadia se quedó para hablar con Amida en privado. «Profesora», dijo, con la voz temblando ligeramente. No pude evitar notar que cada vez que menciona la capacidad de los humanos para la violencia, también menciona su capacidad para salvar vidas. Necesito saber, ¿realmente no hay ninguna posibilidad de que vuelvan esa violencia contra mi emperatriz, dada la hostilidad entre nuestras razas? Amida observó a la joven furión por un momento, recordando su propia cautela inicial al conocer a los humanos. Respiró hondo. Sadia, no hay garantías en la galaxia. Los humanos no son un monolito. Algunos podrían despreciar a su emperatriz simplemente por la escaramuza. Sin embargo, también creo que la postura oficial es protegerla. Los gobiernos y los ejércitos tienden a seguir los protocolos estrictamente, especialmente cuando se trata de visitantes alienígenas de alto perfil. Los individuos pueden albergar odio, pero rara vez actúan si eso significa desafiar a sus propias autoridades y arriesgarse a un conflicto interestelar.
Y no olvidemos que la Tierra ha tenido un fuerte impulso para demostrar su responsabilidad desde que se unió a la comunidad galáctica más amplia. No se arriesgarán a un escándalo diplomático dejando que una emperatriz de otro mundo muera bajo su vigilancia. Los hombros de Sadia se relajaron una fracción. Gracias. Es reconfortante escuchar eso. Mi gente, se interrumpió, con la mirada perdida. Hemos cometido errores. La emperatriz se ofreció voluntariamente a aceptar la culpa, incluso si no fue enteramente suya. Solo no quiero que eso le cueste la vida. Está más segura de lo que podría pensar, le aseguró Amida, a pesar de la clasificación del planeta. Finalmente, el material del curso giró para abordar el 13º punto con más detalle. Esta sesión estuvo cargada de tensión. Amida mostró más imágenes de la guerra humana desde la antigüedad hasta la modernidad. Destacó no solo las armas, sino la voluntad de innovar de formas destructivas. Armas químicas, armas biológicas, misiles nucleares y enfrentamientos casi catastróficos que dieron forma a la historia geopolítica humana. En un momento, Sarin soltó: «Esto es una locura. Si pueden matarse entre sí a tal escala, ¿cómo continúa existiendo la especie? ¿No se habrían aniquilado ya?». Amida detuvo la presentación holográfica. Uno podría pensar eso, pero el elemento sorprendente es que, una y otra vez, la humanidad retrocede del borde del abismo. El miedo a la aniquilación mutua los ha obligado a crear canales diplomáticos, tratados, y finalmente, un nivel de cooperación en ciertas amenazas globales como pandemias o desastres climáticos. Aunque la guerra sigue siendo un hilo oscuro en su historia, también muestran un impulso igualmente poderoso por la paz y la supervivencia. Continuó explicando cómo, a pesar de los enfrentamientos entre ellos, los humanos habían logrado avances en la unificación contra amenazas externas. Inicialmente, desafíos ambientales. Más tarde, el contacto potencial con alienígenas. La paradoja se hizo clara. La misma especie que podía ser monstruosa en la guerra también podía ser singularmente heroica en una crisis. Desarrollaron organizaciones de ayuda humanitaria, respondieron a desastres naturales e incluso construyeron tratados avanzados para los viajes espaciales, lo que finalmente los llevó a participar en interacciones limitadas con el Consejo Galáctico. En un momento particularmente llamativo, un estudiante mayor de una raza llamada los Evelyn, seres de extremidades delgadas y piel pálida conocidos por sus tradiciones filosóficas, habló. Entonces, la razón por la que la clasificación se mantiene en 13 es que no podemos separar nítidamente el entorno de la Tierra de los propios humanos. En esencia, son el mayor peligro del planeta, moldeados por y moldeando su hogar mortal. Pero ese mismo peligro puede convertirse en un escudo. Amida asintió. Sí, porque si estás bajo su protección, te beneficias de todas las estrategias adaptativas que han aprendido para sobrevivir en un mundo letal. Eso incluye fortificaciones, atención médica, gestión de recursos, etc. Por el contrario, si te conviertes en su enemigo en su territorio, bueno, te enfrentas a un oponente que ha pasado milenios dominando la supervivencia y la guerra. A lo largo de todo, Sadia escuchó atentamente, su mirada moviéndose de un lado a otro entre la profesora y las imágenes holográficas. Al final del día, los estudiantes parecían a la vez asombrados e inquietos. Un silencio cayó mientras terminaban. Nadie estaba muy seguro de cómo procesar el complicado mosaico que era la humanidad. Cuando terminó la última sesión de clase sobre la clasificación de la Tierra, Amida dio un discurso de clausura. Hizo hincapié en que la Tierra era un microcosmos de contradicciones. Un planeta que, por toda lógica, debería ser letal para la vida compleja, pero que había dado a luz a una civilización capaz de forjar naves estelares. Una sociedad que descubrió los secretos del átomo y primero lo usó para la destrucción, para luego aprovecharlo para la energía y el progreso científico. Miró alrededor de la sala. No diré que la Tierra es el mundo más peligroso de la galaxia, solo que es el más peligrosamente diverso. Tampoco diré que los humanos son la especie más cruel, solo que tienen la capacidad para la crueldad de una manera que a muchos de nosotros nos cuesta entender. Pero es igualmente cierto que tienen una capacidad para la bondad que puede ser sorprendentemente profunda. En ese sentido, la clasificación de la Tierra es un reflejo de una dualidad,
un lugar de innumerables peligros y maravillas impresionantes, poblado por seres que encarnan ambos extremos. Para mí, por eso merecen el punto extra. Son el factor impredecible que inclina la balanza. Con esa nota, la luz del techo señaló el final oficial del curso. El silencio persistió mientras los estudiantes se levantaban, como si fueran reacios a abandonar la atmósfera de contemplación que se había instalado. Amida se alejó de la consola y le sonrió suavemente. Gracias por su participación y por abordar con valentía un tema que suscita tantas emociones y debates. Espero que se vayan no solo con datos sobre la Tierra, sino con una visión de cómo categorizamos y juzgamos a otras culturas. Quizás algunos de ustedes vean que no podemos reducir una especie entera o un planeta a una sola etiqueta, incluso si la llamamos clase 13. Sadia se acercó al podio mientras los demás salían, su cabello blanco plateado pareciendo brillar bajo las luces atenuadas. Profesora, dijo en voz baja, solo quería decir que me siento aliviada y también aprensiva. Es tan extraño darse cuenta de que aquellos a quienes temía podrían ser los únicos protectores reales que mi emperatriz tiene en este momento. Amida asintió. Está en buenas manos si está con humanos que valoran la paz y la cooperación interestelar. Y sospecho que la emperatriz podría estar forjando lazos allí. Por lo que sé, los humanos a menudo responden positivamente a los gestos genuinos de humildad y buena voluntad. Sadia juntó las manos, un gesto de cortés gratitud. Podría solicitar un permiso de viaje pronto para ver la Tierra por mí misma. Amida le puso una mano suavemente en el hombro, consciente de la diferencia en las tolerancias térmicas de sus especies. Si lo haces, ten cuidado, sigue sus pautas y confía en que no todos los humanos son iguales. Encontrarás grupos que son acogedores, otros que son suspicaces, pero la mayoría de ellos se enorgullecen de garantizar que los visitantes sobrevivan a su mundo, especialmente ahora que la Tierra está abierta al turismo interestelar limitado y a las visitas diplomáticas. Lo haré. Sadia logró una pequeña sonrisa esperanzada. Gracias de nuevo. Su conversación llegó a un final natural, y Sadia partió, dejando a Amida sola en el auditorio. La profesora se quedó, dejando que su mirada vagara por los asientos ahora vacíos. El eco fantasmal de los debates emocionados todavía resonaba en sus oídos. Se sentía casi surrealista que siglos de miedo, rumores y confusión sobre la Tierra se hubieran vertido en estas sesiones, reemplazados ahora por una comprensión más matizada, aunque todavía inquieta. Amida miró la consola holográfica y reactivó la imagen de la Tierra una última vez. Observó cómo el planeta giraba lentamente en el aire, silencioso y modesto en esta forma reducida. Debajo de esos patrones de nubes arremolinadas yacían desiertos abrasadores, tundra helada, mares embravecidos, placas tectónicas cambiantes, flora carnívora y fauna letal. Debajo de todo eso yacían miles de millones de humanos, algunos amables, otros crueles, la mayoría simplemente tratando de vivir el día a día. En los recuerdos de la profesora, había una vívida rememoración de su propio tiempo allí. La gravedad aplastante que le hacía doler las extremidades, la ansiedad constante sobre si cada nuevo organismo provocaría una reacción alérgica potencialmente mortal, las tormentas atronadoras que sacudían los puestos de avanzada. Y luego estaban los científicos humanos que le traían comidas diseñadas específicamente para nutrir su metabolismo alienígena. Los médicos que la examinaron meticulosamente en busca de posibles infecciones. Los extraños al azar que la saludaban con genuina curiosidad en lugar de miedo. Se había enfrentado a los monstruosos desafíos del planeta y había visto lo mejor de la humanidad al mismo tiempo. Cerrando los ojos, Amida se permitió un momento de reflexión. Un mundo que fomenta los extremos, pensó. Y de esos extremos emerge una especie que desafía las etiquetas simples. Quizás por eso la Tierra seguía cautivando la imaginación galáctica. Ninguna caja ordenada podía contenerla. La clasificación mundo letal de clase 13 era un intento de encajarla en un sistema, pero la Tierra rompía constantemente tales restricciones. Finalmente, desactivó el holograma. El planeta se desvaneció, dejando el aula en un suave resplandor azul pálido. La clase había terminado. Los estudiantes llevarían su nuevo conocimiento a la galaxia más amplia, y quizás algún día más alianzas y más conflictos dependerían de ese conocimiento.
Sin embargo, por ahora, se había alcanzado un frágil entendimiento, al menos por parte de los presentes. La Tierra no era solo un lugar de pesadillas. También era un testimonio viviente de adaptabilidad, resiliencia y complejidad moral. Amida recogió sus notas y se alejó, su túnica académica capturando la luz mientras salía. Sus pasos resonaron suavemente en los pasillos vacíos más allá de la sala. En su mente, deseó en silencio el bienestar de la emperatriz Furión y un eventual deshielo en las tensiones entre los Furions y los humanos. Un solo éxito diplomático en un planeta letal podría abrir las puertas a una paz duradera o reavivar las hostilidades. Ese era el precario equilibrio que parecía aferrarse a la Tierra dondequiera que fuera. Afuera, un amplio pasillo conducía a otras aulas. Estudiantes de innumerables razas se apresuraban, algunos corriendo a la siguiente clase, otros conferenciando en pequeños grupos sobre la lección del día. Una ola de charla suave subía y bajaba, puntuada por el ocasional aleteo de alas o el zumbido de dispositivos de levitación. Amida pasó entre ellos, meditativa y silenciosa, sus pensamientos demorándose en esa esfera arremolinada de azul y verde, un improbable crisol que había moldeado a una de las especies más desconcertantes, fascinantes y potencialmente peligrosas de la galaxia. Se detuvo un último momento cerca de una enorme ventana que daba al patio del campus, que a su vez estaba diseñado para albergar múltiples atmósferas detrás de particiones de energía. En un rincón distante del patio, vio a Sadia hablando con un grupo de estudiantes Crane y reptilianos. Parecían estar en una discusión tranquila, quizás reflejando que incluso en este microcosmos de tensión y diversidad, el diálogo abierto y la curiosidad podían salvar lo que una vez parecieron divisiones insuperables. Era apropiado, pensó Amida, que su catalizador para la unidad en este caso fuera la paradoja de la humanidad. La lección aprendida no era solo sobre las tormentas de la Tierra, las erupciones volcánicas, la flora tóxica o la fauna letal. Era sobre la medida de una civilización que había trascendido, o al menos contenido, sus peores instintos el tiempo suficiente para alcanzar las estrellas. Y al hacerlo, habían redefinido el significado de un mundo letal, convirtiéndolo de un término de condena en un testimonio de supervivencia y elección moral. Amida se permitió una pequeña sonrisa esperanzada. Mundo letal de clase 13, de hecho. A veces, dentro de los confines del peligro, se podía encontrar una compasión y una comprensión más profundas. Se alejó de la ventana, dejando que ese último pensamiento la acompañara por el pasillo y hacia el siguiente capítulo de su día, llevando consigo la esperanza de que el conocimiento compartido abiertamente podría conducir a una galaxia más amable y cooperativa, incluso cuando comenzaba en el más improbable de los mundos. El comandante Orex nunca había visto el plano de una nave estelar que omitiera una bahía médica. Era un axioma tácito en toda la Unión Galáctica que dondequiera que la gente viajara por el espacio, llevaban consigo un lugar para sanar. Su especie, los toritas, ciertamente lo hacían. También los coverianos con sus elaboradas cápsulas de curación. Y los traxianos, que dedicaban la mitad de los recursos de sus naves solo a instalaciones regenerativas para miembros rotos y órganos heridos. Sin embargo, allí estaba él, estudiando los esquemas de la nave humana entrante, la Calgary Liberty, y simplemente no había señal de ninguna sección médica dedicada en absoluto. Inclinó su alargada cabeza de 4 ojos y llevó un largo dedo para tocar la pantalla, como si el plano pudiera revelar espontáneamente un compartimento oculto. La teniente Draa flotaba a su lado, parpadeando sus ojos de tinte azul con confusión. Draa era una de sus oficiales más inquisitivas, siempre rápida para decir lo que pensaba. «Comandante», murmuró. «He escaneado estos esquemas 2 veces. No hay error. Los humanos claramente no tienen una bahía médica. Incluso he realizado un análisis de densidad estructural para ver si había alguna porción disfrazada del casco. Nada coincide con las especificaciones estándar para centros de cirugía, cápsulas de regeneración o algo de esa naturaleza». Orex exhaló un corto siseo desde la parte posterior de su garganta, una señal de profunda perplejidad. ¿Qué clase de especie viaja por el cosmos sin una instalación médica a bordo? Incluso las sociedades más primitivas entienden la necesidad de tratar lesiones y enfermedades en el espacio. A menos que,
Hizo una pausa, dejando que una extraña sospecha se formara en su mente. A menos que tengan algún tipo de tecnología avanzada que no conocemos. La cresta del cuello de Draa tembló con escepticismo. ¿Suficientemente avanzada como para que parezca que no tienen ninguna sala médica dedicada? Eso parece improbable. No debemos dejar que nuestros prejuicios personales nublen nuestra perspectiva, respondió Orex, aunque apenas estaba convencido por su propia lógica. Los humanos son nuevos en la Unión, pero no son incompetentes. Nuestros registros muestran que son excepcionalmente resistentes, aunque de maneras poco ortodoxas. Al otro lado de la sala de reuniones estaba el oficial científico Quiche, que había escuchado su intercambio. La especie de Quiche, los Silter, tenía una piel translúcida que pulsaba suavemente cada vez que se preparaban para hablar. Verlos era como observar fluidos de colores moverse detrás de una membrana similar al vidrio, iluminándose con curiosidad o emoción. En ese momento, Quiche brillaba en un patrón que señalaba una acumulación de conocimiento. He recopilado una variedad de datos sobre los humanos desde el día en que fueron presentados por primera vez a la Unión Galáctica, dijo Quiche, avanzando. Su biología es sorprendentemente robusta en comparación con muchas otras especies mamíferas. La densidad ósea, la resistencia muscular y sus llamados sistemas inmunológicos son todos notables. Hay incidentes registrados en los archivos de la Unión de Humanos que sufren traumas físicos extremos, y sin embargo, continúan funcionando. Sospecho que eso es relevante para la ausencia de una bahía médica. Los grandes ojos sin pupilas de Orex se giraron para mirar al Silter. ¿Y cree que simplemente no necesitan una instalación dedicada porque pueden curarse a sí mismos sobre la marcha? Eso desafía la credulidad. La piel de Quiche brilló con un suave amarillo de contemplación. No es que no necesiten ayuda. Es más que los humanos parecen tratar las lesiones de manera diferente. Tienen un dicho, aunque no puedo analizar completamente su contexto, camina para que se te pase. A menudo lo dicen literalmente. Experimentan dolor, pero lo superan de alguna manera, confiando en que sus cuerpos se recuperen. Hay múltiples registros históricos de ellos aplicando soluciones primitivas, lo que llaman cinta adhesiva, por ejemplo, para sellar cortes, reparar equipos o incluso fabricar férulas para huesos rotos. Las escamas de Draa ondularon en shock. Eso es bárbaro. No pueden depender de medios tan crudos ahora. No en los vuelos espaciales modernos. Orex se apartó de la pantalla de los planos, cruzando sus dos pares de brazos. Si queremos la verdad, deberíamos verlo por nosotros mismos. Los humanos llegarán en breve, y se nos ha instruido que los recibamos en la baliza de la armonía. Luego, de acuerdo con los nuevos protocolos de cooperación de la Unión, abordaremos la Calgary Liberty para una inspección de sus sistemas y un intercambio diplomático formal. Podía ver tanto a Draa como a Quiche procesando lo que esa visita podría implicar. Oficialmente, debían discutir una expedición conjunta a los sectores de la frontera cerca de la nebulosa So. Extraoficialmente, Orex tenía la intención de descubrir precisamente por qué la Calgary Liberty no tenía bahía médica. El pensamiento lo preocupaba profundamente. El espacio era peligroso, especialmente en estas regiones inexploradas. Una especie que viajaba sin un lugar para tratar adecuadamente las lesiones era extremadamente imprudente o escondía algo asombroso. Preparémonos para su llegada, dijo Orex. Acoplarán con nosotros pronto y debemos estar listos para recibir a la capitana Sophia Park y su tripulación. Mantengan toda la cortesía, pero permanezcan alerta. Momentos después, la baliza de la armonía se deslizó grácilmente hacia una órbita estable alrededor de la estación de punto de encuentro designada. La vista a través de la ventana de observación principal revelaba un tramo de estrellas distantes que brillaban como fragmentos de cristal contra un fondo de terciopelo. Orex estaba allí con Draa y Quiche, además de varios otros oficiales. El estoico teniente comandante Oyer, el experto en comunicaciones Revol, cuyas antenas nunca parecían dejar de moverse, y un puñado de otros. Observaron cómo la nave humana Calgary Liberty se acercaba. Era de tamaño mediano para los estándares de la Unión, con un diseño sencillo, un casco alargado flanqueado por dos módulos secundarios. Nada en ella parecía extraordinario.
Ni protuberancias inusuales ni sistemas de escaneo avanzados. Pero Orex no podía dejar de pensar en la sección médica faltante en ese plano del casco. Antes de que tuviera tiempo de especular más, el corredor de acoplamiento se extendió y la esclusa de aire se abrió con un siseo, y entró la capitana Sophia Park, vestida con un uniforme impecablemente planchado. Estaba flanqueada por dos subordinados, un hombre alto y de hombros anchos con la insignia de primer oficial y una mujer más baja con un parche oficial de ciencia. Cada uno llevaba una expresión que Orex interpretó como cortésmente amistosa. «Comandante Orex», dijo la capitana con una ligera inclinación de cabeza, ofreciendo un apretón de manos. A Orex todavía le parecía extraña la tradición del apretón de manos, pero obedeció, extendiendo uno de sus brazos superiores. Ella lo agarró brevemente, sonriendo. «Es un placer conocerlo finalmente en persona. Y a usted también», respondió Orex. «Bienvenidos a bordo de la baliza de la armonía. Preparamos una pequeña recepción y un área de reuniones donde podemos discutir la expedición conjunta. ¿Puedo presentarles a mis oficiales superiores?» Hizo un gesto, y Draa, Quiche y los demás dieron breves saludos. Los humanos respondieron con fácil confianza, aunque la capitana Park parecía tener una ligera cojera al caminar. Cuando Orex preguntó cortésmente si sentía alguna molestia, ella desestimó la preocupación, explicando que se había torcido el tobillo durante su entrenamiento matutino. Esa desestimación casual fue la primera señal de algo inusual. «Comandante, le aseguro que no es nada serio», dijo con una rápida sonrisa. «Solo necesito seguir caminando, quizás estirarlo un poco». Draa y Quiche intercambiaron miradas, sin saber cómo un tobillo torcido podía ser ignorado tan casualmente, especialmente en condiciones de gravedad cero o baja. Orex, consciente de su misión de aprender más, archivó la observación. Quizás la capitana Park requeriría atención médica pronto. Guiaron a los humanos a través de los pasillos de la baliza de la armonía, señalando la avanzada suite médica en el corazón de la nave, una elaborada cámara con cápsulas de curación, bioescáneres y un personal de médicos. La capitana Park y sus oficiales mostraron un interés educado, pero no el asombro o la envidia que uno podría esperar. En cambio, Park simplemente comentó: «Instalación impresionante. Nuestros propios recursos médicos están un poco más distribuidos». Orex se aferró al comentario. «¿Distribuidos? ¿Podría explicar eso?» Park se encogió de hombros mientras caminaban. «Cada miembro de nuestra tripulación está entrenado en primeros auxilios. Tenemos múltiples estaciones pequeñas de primeros auxilios, kits quirúrgicos portátiles, ese tipo de cosas. Descubrimos que en emergencias, la velocidad y el ingenio a menudo importan más que tener todo en una ubicación central». Llegaron a la sala de conferencias designada y se sentaron alrededor de una brillante mesa ovalada. Orex notó que la capitana Park favorecía su pierna no lesionada, pero una vez más rechazó cualquier oferta de ayuda. Draa trajo refrescos, cuidadosamente elegidos para ser compatibles con la biología humana. Los humanos comieron con entusiasmo casual, elogiando las delicias alienígenas con sincera curiosidad. «Muy bien», dijo Orex después de una pequeña charla preliminar. «Nos gustaría discutir la expedición a la nebulosa So. Pero antes de llegar a eso, estoy bastante fascinado por un aspecto de su nave. Hemos estudiado su plano y no encontramos ninguna sección médica a gran escala. ¿Podría aclarar por qué es así?» Park y sus oficiales intercambiaron miradas rápidas. El hombre alto se presentó como el primer oficial Grant Wilson. Habló con un tono calmado y nivelado. «Comandante, somos conscientes de que la mayoría de las naves de la Unión Galáctica dedican cubiertas enteras a las instalaciones médicas. El enfoque de la humanidad es diferente. Confiamos en un robusto entrenamiento físico, conocimiento médico universal entre la tripulación y suministros bien distribuidos. En resumen, no dependemos de salas especializadas de la misma manera. Seguramente, deben tener una sala de cirugía en alguna parte», preguntó Draa, perpleja. La oficial de ciencias Clare Mendoza, la mujer más baja, asintió. «Tenemos equipo para cirugía si es necesario, pero podemos convertir ciertos compartimentos multiusos rápidamente.
La verdad es que rara vez requerimos intervención médica prolongada para los tipos de misiones que emprendemos. Nuestros cuerpos pueden manejar una cantidad considerable de trauma si lo abordamos temprano con primeros auxilios básicos. Orex sintió que estaban dejando algo sin decir, pero simplemente asintió para ser diplomático. Perdonen mi franqueza, pero el espacio es peligroso. Muchas especies en la Unión no podrían imaginar viajar sin sistemas médicos robustos. Una brecha, un accidente grave, y tripulaciones enteras podrían estar en riesgo. Los labios de la capitana Park se curvaron en una ligera sonrisa. Con los humanos, manejamos las cosas a medida que surgen, pero le prometo que tenemos todo bajo control. No nos aventuraríamos aquí sin estar preparados. La conferencia pasó a los asuntos oficiales sobre la expedición a la nebulosa So. El plan implicaba trazar anomalías gravitacionales y escanear en busca de posibles fenómenos emergentes. Los humanos proporcionarían drones de escaneo especializados, mientras que las naves de la Unión ofrecerían un análisis de datos más profundo. A lo largo de estas discusiones, Orex estudió a los humanos. La capitana Park a veces hacía una mueca sutil al cambiar de peso. Sin embargo, continuó hablando con buen humor, sin mostrar ningún deseo urgente de atención médica. No podía comprenderlo. Quiche, siempre curioso, le susurró a Orex en un momento. Definitivamente tiene dolor, pero sigue siendo completamente funcional. Fascinante. Ya veo, susurró Orex de vuelta. Tenemos que aprender más sobre esto. Cuando la reunión concluyó, la capitana Park aceptó la invitación de Orex para explorar más a fondo la baliza de la armonía. Recorrieron la cubierta de ingeniería, los alojamientos y finalmente regresaron al corredor de acoplamiento. Park expresó su admiración por el diseño aerodinámico de la nave, elogiando especialmente los avanzados sistemas de triaje en los pasillos. Este enfoque es típico en la Unión, explicó Draa con orgullo. Cada pasillo tiene sensores médicos integrados que verifican los signos vitales y detectan lesiones al instante. Park asintió. Eso es impresionante. Hacemos algo similar, pero manualmente. ¿Manualmente?, repitió Draa, asombrada. ¿Confían en controles personales en lugar de sensores incorporados? Park se encogió de hombros una vez más. Estamos acostumbrados. Llegaron al punto donde las dos naves se conectaban. Park invitó a Orex y a quien más estuviera interesado a visitar la Calgary Liberty. Orex aceptó de inmediato, llevando a Draa, Quiche y otros dos oficiales, el oficial de comunicaciones Reeval y el teniente comandante Oyer. Un oficial de la tripulación de Park llamado ingeniero jefe Bauer se unió a ellos mientras cruzaban hacia la nave humana. Inmediatamente, Orex notó las diferencias. Los pasillos eran algo más estrechos y más utilitarios. Aunque avanzados en ciertos aspectos, reconoció cableado con entrelazado cuántico y potentes sistemas de propulsión. Había un marcado contraste en la preparación médica. No había cápsulas de triaje ni dispositivos de escaneo en las paredes. Ninguna señal visible de una bahía similar a un hospital. Bauer sonrió de manera amistosa cuando comentaron al respecto. Guardamos los suministros en estos compartimentos de aquí, dijo, golpeando una fila de unidades de almacenamiento integradas en el pasillo. Abrió una para revelar una ordenada variedad de vendajes, escáneres de diagnóstico portátiles, aerosoles antisépticos e incluso algunos viales comprimidos etiquetados con compuestos químicos. Todo lo que necesitamos para manejar lesiones moderadas está aquí o en el siguiente conjunto de compartimentos. ¿Y para traumas más graves?, inquirió Orex. La capitana Park y Bauer intercambiaron miradas. Luego, Bauer respondió, podemos convertir nuestro laboratorio de ciencias o una bodega de carga para procedimientos quirúrgicos. La doctora Son, lo ha hecho varias veces en emergencias. Además, confiamos en el entrenamiento de nuestra tripulación y en la curación natural del cuerpo. Con las ayudas adecuadas, se sorprendería de lo rápido que nos recuperamos. Orex sintió el sutil subtexto en esa declaración. Algo sobre cómo los humanos veían la curación le pareció casi imprudente o quizás increíblemente valiente. Continuó observando los detalles mientras caminaban. La nave parecía bien mantenida, aunque definitivamente carecía del laberinto habitual de equipo médico.
En su lugar, había estantes de herramientas de ingeniería, repuestos, almacenamiento multiusos. Orex vio a un miembro de la tripulación llamado Michei cortarse la mano con un trozo de metal. El hombre apenas se inmutó, se limpió la sangre con un paño y se pegó una delgada venda adhesiva sobre el corte, aparentemente sin preocuparse. Draa soltó un suave siseo, apartando la mirada. Pero el hombre ofreció una sonrisa de buen humor, como diciendo, no es gran cosa. Solo eso le dijo a Orex todo lo que necesitaba saber sobre cómo estos humanos lidiaban con el dolor. Simplemente lo aceptaban como parte de la vida. Terminaron en el comedor de la nave, donde varios humanos estaban terminando una comida. El aire olía a especias y proteína cocida. En las naves de la Unión, las unidades dispensadoras de nutrición calibraban cuidadosamente cada comida para la biología de cada especie. Aquí, los humanos parecían disfrutar de platos sustanciosos, algunos de ellos altos en calorías, presumiblemente para soportar una función muscular activa. La capitana Park insistió en que probaran algunas pequeñas muestras, aunque Draa y Reeval declinaron cortésmente, inseguros de si era seguro. Quiche tomó una porción diminuta por curiosidad científica. Park parecía relajada incluso con su tobillo presumiblemente dolorido y lo presentó a los demás. Estaba la doctora Son, que sorprendentemente era un hombre bajo y modesto con una mirada directa. Respondió algunas preguntas sobre el enfoque médico en la Calgary Liberty. Cada uno de nosotros lleva kits médicos personales y tenemos un suministro decente de medicamentos y equipos especializados. Para el hueso roto ocasional o una laceración severa, podemos manejarlo. Honestamente, la razón principal por la que no tenemos una bahía médica completa es que rara vez la necesitamos. Los humanos son conocidos por una curación robusta. Así que, mientras detengamos el sangrado y proporcionemos cuidados básicos, el resto es un juego de espera. Los rasgos translúcidos de Quiche brillaron con interés. ¿No aceleran la regeneración de tejidos con terapias avanzadas? La doctora Son pareció momentáneamente pensativa. Tenemos algo de tecnología de curación acelerada en el planeta, pero en el espacio encontramos que generalmente es suficiente con confiar en los primeros auxilios y el descanso. Nuestra mayor ventaja es que podemos seguir funcionando a través de una sorprendente cantidad de dolor. La mente de Orex nadaba en preguntas, pero el estridente sonido de una alarma inesperada interrumpió su curiosidad. Los humanos en el comedor reaccionaron de inmediato. La capitana Park agarró su comunicador, su comportamiento tranquilo cambiando a un modo de comando urgente. Park aquí. ¿Qué está pasando? Una voz frenética crepitó a través del comunicador. Estamos detectando una nave no identificada saliendo de FTL cerca de nuestra posición. La firma de energía parece la de un Inker-SO. Nos han fijado, están cargando armas. Orex sintió un destello helado de alarma. Los incursores SO eran piratas y merodeadores notorios, que depredaban naves vulnerables, a veces capturando tripulaciones enteras para venderlas en horribles campos de trabajo. La baliza de la Armonía no estaba construida para combate pesado, ni tampoco la Calgary Liberty. Un silencio cayó sobre el comedor, reemplazado por una oleada de movimiento decidido mientras cada humano saltaba a la acción. Park se giró hacia Orex, su expresión una sombría disculpa. Comandante, haremos todo lo posible para proteger a su gente, pero podríamos tener que luchar contra ellos. Si desea regresar a la baliza de la Armonía, hágalo ahora porque no puedo garantizar que el corredor de acoplamiento permanezca estable. Pero el corredor ya estaba reportando un fallo parcial de sistemas. Oyer, que rápidamente comprobó una lectura en la consola de la pared, se volvió hacia Orex. Comandante, las abrazaderas de acoplamiento están atascadas. No podemos desacoplar durante al menos unos minutos. Park asintió. Entonces vengan conmigo al puente. Nos coordinaremos. Tenemos una oportunidad si nos mantenemos unidos. A toda prisa, corrieron por los pasillos. Las luces parpadearon bajo el sistema de alerta roja. El zumbido de toda la nave se sentía más tenso. Los miembros de la tripulación cogían armas y armaduras de los gabinetes de la pared. Algunos tomaron rifles de energía, otros armas balísticas más primitivas.
Uno o dos incluso recogieron lo que parecían barras de metal o cuchillas afiladas. Las antenas de Reeval temblaron de alarma. Las escamas de Draa palidecieron de miedo. «¿Armas blancas?», murmuró Draa. «¿No es eso extremadamente arcaico?». Un oficial de seguridad que pasaba lo escuchó y esbozó una sonrisa torcida. En espacios cerrados, a veces los viejos métodos son los mejores. No se preocupe, hemos entrenado para esto. Llegaron al puente para encontrar la pantalla principal mostrando una ominosa silueta de una gran nave con bordes puntiagudos y una acumulación de energía arremolinada en sus cañones frontales. Incursores SO. Orex los reconoció de los informes de inteligencia de la Unión. Frecuentemente intentaban deshabilitar naves, abordarlas y luego saquearlas. Eran salvajes y decididos en su crueldad. La postura de Park se enderezó a pesar de su cojera, y ladró órdenes con tranquila eficiencia. «Teniente, ponga los escudos de plasma en línea. Ingeniería, redirija la energía de los sistemas no esenciales. Prepárense para maniobras evasivas si es necesario». Una andanada de brillantes rayos púrpuras se estrelló contra los escudos de la Calgary Liberty, sacudiendo a todos. Orex casi pierde el equilibrio. Chispas llovieron de una consola detrás de ellos cuando un circuito se quemó. Vislumbró a Quiche aferrándose a una barandilla con colores cambiantes arremolinándose bajo su piel translúcida. «Nos están llamando», anunció un alférez. Park asintió. «Póngalos». Una voz gutural resonó en el puente. «Ríndanse. Cualquier intento de resistir llevará a su destrucción. Queremos su nave, su carga y sus exóticos pasajeros alienígenas. Bajen sus escudos o destrozaremos su casco». Orex tragó saliva, intercambiando una mirada con Park. Ella respondió fríamente: «No nos rendimos. Retírense o responderemos con fuerza letal». Se escucharon risas desde la nave enemiga. Luego el canal se cortó. Momentos después, una segunda andanada martilleó el casco, una vibración más profunda que hizo parpadear las luces del techo. Los paneles chisporrotearon. Draa jadeó alarmada. Park permaneció impasible. «Están preparando un grupo de abordaje. Equipos de seguridad, a las esclusas de aire y defiendan». «Comandante Orex», dijo, volviéndose hacia él rápidamente. «Usted y su gente pueden permanecer en el puente o proceder a un área más segura». Su decisión. Orex miró a su equipo. Estaban claramente fuera de su elemento. Aún así, vio que si el grupo de abordaje tomaba la nave, ningún lugar sería realmente seguro. «Nos quedaremos aquí, capitana. Quizás podamos ofrecer ayuda, aunque no estamos entrenados para la violencia». Park ofreció una sonrisa tensa. «Entendido. Hagan lo que puedan». Los siguientes minutos fueron un caos. El Inquerce SO se aferró a la Calgary Liberty con un gancho magnético, uniendo forzosamente los dos cascos. A través de las cámaras de seguridad, Orex observó a guerreros SO fuertemente acorazados abrirse paso. Eran seres insectoides altos con exoesqueletos dentados y extremidades espinosas, cada uno portando una variedad de armas de aspecto desagradable. Los humanos se apresuraron a enfrentarlos en los pasillos, intercambiando ráfagas de plasma y balas. Los pasillos se convirtieron en una zona de guerra. Orex apenas podía creer la ferocidad mostrada. Los humanos que eran disparados o cortados a veces caían, pero luego luchaban por levantarse de nuevo. Otros arrastraban a camaradas heridos a cubierto, aplicando vendajes rápidos o estimulantes a base de inyecciones. Los SO luchaban con saña, pero los humanos tenían una intensidad intrépida. Incluso mientras sufrían heridas, continuaban de pie, disparando o blandiendo cuchillas en combate cuerpo a cuerpo. Llegó una alerta desde la cubierta de ingeniería. Park tocó la consola. La voz frenética pertenecía a un tripulante. «Capitana, he sellado la cubierta 3, pero recibimos fuertes impactos. Tenemos brechas en el casco, múltiples heridos». Ella lo interrumpió. «Entendido. Selle lo que pueda. Mantenga esas heridas estables. Estamos enviando al equipo de la doctora. Son». Orex se encontró mirando la transmisión en vivo de un corto pasillo donde un guerrero SO se abalanzó con una extremidad similar a una espada,
cortando profundamente el costado de un oficial de seguridad humano. El oficial de seguridad gritó, pero aún así logró clavar un arma similar a una escopeta en el abdomen del Zhou y apretar el gatillo. Ambos cayeron, pero el humano se arrastraba a medias, medio tambaleándose, tratando de mantener la conciencia. En lugar de miedo, Oryx percibió una sombría determinación en cada humano en la pantalla. «Esto es una locura», susurró Draa, con los ojos muy abiertos. «Deberían estar retirándose a una sala médica adecuada. Pero no lo están. No tienen una», le recordó Oyer en voz baja, con un tono teñido de asombro. «Toda esta nave es su sala». Una sacudida masiva estremeció el puente. La iluminación del techo se atenuó, cambiando a energía de emergencia. Park comprobó una lectura. «Acaban de desactivar nuestro reactor principal. Tenemos respaldo, pero estamos perdiendo propulsores». Oryx sintió que la desesperación se apoderaba de él. Los incursores Zhou eran notoriamente brutales. Incluso si los humanos luchaban bien, la ventaja numérica del enemigo podría abrumarlos eventualmente. Si el abordaje continuaba, podrían ser todos capturados o asesinados. Pero entonces algo inesperado vino de un altavoz del techo. «Capitana, los tenemos acorralados en el corredor 7C. No esperaban una resistencia tan fuerte. Los estamos haciendo retroceder». La sonrisa de Park fue sombría pero triunfante. «Mantengan la presión. Oblíguenlos a retirarse a su nave de abordaje. Que sepan que se metieron con la tripulación equivocada». Las imágenes de las cámaras contaban la historia. Una humana, una mujer alta llamada Santos, tenía múltiples laceraciones en la cara, pero avanzaba implacablemente con una porra de energía. Otro tripulante llamado Yuan tenía una evidente quemadura de plasma en el brazo, pero aún así apuntaba un rifle con control preciso. Los Zhou, tan acostumbrados a aterrorizar a sus presas, se encontraban con una especie que luchaba incluso herida, que se negaba a desmoronarse. El suelo del pasillo se volvió resbaladizo con fluidos de ambos lados. Un guerrero Zhou asestó un golpe final a un ingeniero sin casco que colapsó. El guerrero se giró, esperando que los demás huyeran, pero un par de humanos avanzaron, uno todavía sangrando por una herida en el pecho. Juntos, abrumaron al Zhou, haciéndolo caer al suelo. Fue salvaje, horrible y efectivo. El primer oficial de Park, Wilson, que estaba en una consola adyacente, los actualizó. «Capitana, los Zhou se están retirando de las cubiertas inferiores. Están retrocediendo hacia el punto de brecha. Podríamos tener la oportunidad de expulsarlos por completo de la nave». Park respondió con una resolución inquebrantable. «Avancen. Sellen las puertas detrás de ellos. Ventilen los compartimentos si es necesario. No vamos a dejar que ganen terreno de nuevo». Momentos después, una conmoción atronadora reverberó a través del casco. La abrazadera de agarre del Zhou se desprendió. Luego, la nave se sacudió cuando el enemigo invirtió los propulsores, presumiblemente harto de la resistencia. La radio crepitó con la voz enfurecida del líder de guerra Zhou, seguida de una ráfaga de estática. «Se están retirando», confirmó Wilson. «Están huyendo». La ola de alivio en el puente fue palpable. Los corazones de Oryx latían dolorosamente en su pecho. Tenía 2 corazones como la mayoría de su especie. Draa parecía al borde del colapso. Park exhaló un suspiro tembloroso y se apoyó contra la consola. Claramente, se había forzado a sí misma durante toda la crisis mientras todavía sentía dolor por ese tobillo, o quizás una nueva herida. «¿Informe de daños?», preguntó Park. Múltiples voces intervinieron, describiendo brechas en el casco, tripulación herida y pasillos caóticos. Park insistió en que Wilson y la doctora Song coordinaran el triaje inmediato. Le dijo a Oryx y su equipo que podían ayudar o permanecer en el puente por seguridad. Oryx decidió ver cómo los humanos manejaban a sus heridos. Toda la pregunta sobre la bahía médica faltante acababa de magnificarse. Ahora que las bajas eran una certeza, ¿cómo se las arreglarían los humanos? Draa y Quiche lo siguieron mientras Oyer y Reeval se quedaban en el puente para continuar con las comunicaciones. Navegaron por los pasillos humeantes y parpadeantes, pasando por encima de trozos de metal retorcido.
El olor a electrónica quemada flotaba en el aire. La gente corría de un lado a otro, gritando instrucciones, arrastrando a los inconscientes o gravemente heridos a compartimentos más seguros. Para asombro de Orex, muchos de los heridos insistían en que estaban bien, incluso si cojeaban o se agarraban brazos sangrantes. Debería haber una sala médica totalmente equipada, murmuró Draa, con la voz temblorosa. Pero ellos solo están improvisando. Llegaron a una gran sala cerca del centro de la nave, originalmente etiquetada como bodega de carga, pero ahora era un hospital de campaña improvisado. La doctora Son se movía de paciente en paciente, ayudado por un puñado de técnicos médicos. El equipo consistía principalmente en una mesa plegable, lámparas portátiles brillantes, cajas de vendajes y algunos monitores. Orex esperaba un pánico frenético, pero en su lugar encontró un sistema decidido y bien practicado. «Pónganlo aquí», dirigió la doctora. Son a un par de tripulantes que llevaban a un hombre con un profundo corte en el abdomen. El médico rápidamente le inyectó un analgésico, desinfectó la herida y comenzó a cerrarla con una aguja y un material de sutura similar a un hilo. Otro técnico médico llegó para escanear en busca de hemorragias internas, entregándole a la doctora Son un dispositivo portátil. Lo presionó contra la piel del hombre, asintiendo. Sin daño arterial importante. Vivirá. A 2 pasos de distancia, una oficial de seguridad con una espantosa quemadura de plasma esperaba pacientemente mientras un colega le envolvía el brazo en un grueso vendaje con ungüento. Siseó de dolor pero al mismo tiempo esbozó una sonrisa seca, como si el dolor fuera un detalle inconveniente en lugar de un evento incapacitante. Cuando el comandante Orex intentó ayudar a sostener a una mujer herida, ella le agradeció pero se rió. «No se preocupe, he tenido cosas peores. Los cortes de plasma duelen como el demonio, pero lo remendaremos. Estaré lista para mañana». Draa le susurró a Orex. Mañana, esa quemadura incapacitaría a muchas especies durante un ciclo, posiblemente más. Quiche observó a la doctora Son volver a unir la punta cercenada del dedo de alguien con calma precisión. El científico Silter brillaba con un remolino de colores que indicaba una sensación de asombro e incredulidad. Hacen todo esto con un equipo mínimo y confían en que sus cuerpos hagan el resto. Después de que la emergencia inmediata amainara, la doctora Son se volvió hacia ellos, secándose el sudor de la frente. «Comandante Orex, Teniente Draa, oficial científico Quiche, gracias por venir. ¿Están ustedes 3 heridos?» Orex se dio cuenta de que había sido golpeado por un trozo de escombro antes, dejando un corte superficial a un lado de su torso. Le escocía, pero casi lo había olvidado en el caos. Draa y Quiche también parecían ilesos, salvo por contusiones menores. «Estamos bien», dijo Orex, «pero su gente, estas heridas son graves. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos sin una bahía médica en pleno funcionamiento?» Son esbozó una sonrisa cansada. «Nos las arreglamos. La humanidad tiene una larga tradición de enfrentar la adversidad de frente. Nuestros cuerpos son bastante buenos para curarse a sí mismos, siempre que les proporcionemos algo de apoyo. No tiene sentido entrar en pánico si podemos suturar una herida o entablillar un hueso. El resto depende de nuestra propia biología. Claro, si tuviéramos tecnología de regeneración avanzada a bordo, la usaríamos. Pero no la tenemos. Una nave como la nuestra invierte en otras prioridades. Propulsión, equipo de escaneo, capacidad de carga ampliada. Confiamos en el hecho de que los humanos pueden sobrevivir a una amplia gama de lesiones si los remendamos rápidamente. Este enfoque nos funciona. Ese era el meollo del asunto. Les funcionaba a ellos. Orex se dio cuenta de que ninguna otra especie que conocía aceptaría un sistema de remendar y seguir adelante. Toda su filosofía, tanto cultural como biológica, reconocía el dolor como una señal mortal que exigía atención urgente y especializada. Los humanos lo veían de manera diferente, como una inconveniencia que podía manejarse con primeros auxilios y una determinación resuelta. Park llegó, cojeando más pesadamente ahora que la adrenalina había disminuido. También tenía un corte en el brazo, manchado de sangre seca. La doctora Son la regañó suavemente por no haberlo atendido antes,
pero Park solo se encogió de hombros. Tenía un trabajo que hacer, murmuró, aunque permitió que el doctor la tratara adecuadamente ahora. La capitana se sentó mientras Son aplicaba una espuma antiséptica, presionaba los bordes del corte y lo sellaba con un adhesivo. Luego lo vendó y le dio una inyección que Orex supuso era para el dolor o la prevención de infecciones. ¿Es una herida grave?, preguntó Orex, preocupado. No especialmente, dijo Park con una leve sonrisa. Estaré dolorida por un tiempo, pero puedo funcionar, y necesitamos todas las manos a la obra para las reparaciones. ¿Reparaciones? La nave estaba maltrecha. El Inkerseso presumiblemente todavía acechaba en el sistema. Y, sin embargo, ni una sola mención de desviarse a una instalación médica de la Unión. Orex se dio cuenta de que los humanos tenían la intención de continuar su misión como si tales lesiones fueran normales. Esto era, desde cualquier perspectiva ordinaria, asombroso. Draa, con el rostro grabado de incredulidad, preguntó: ¿no temen a la infección o a daños permanentes? Simplemente están sellando heridas con esos adhesivos. Un ingeniero que pasaba, al escuchar la pregunta, resopló. Nuestros sistemas inmunológicos son de primera, señora. Venimos de la Tierra, un planeta que intentó matarnos de 100 maneras desde el primer día. Bacterias, virus, depredadores, lo que sea. Durante milenios, nos hicimos duros o morimos. Mantenemos esa tradición en el espacio. Ofreció un asentimiento respetuoso y se apresuró a arreglar algunos sistemas dañados. Más tarde, una vez que las situaciones médicas más urgentes se estabilizaron, Orex y sus 2 oficiales encontraron un rincón tranquilo cerca de la zona de triaje improvisada. La doctora Son estaba indicando a la gente que se quedara ahí. Descansara 1 o 2 horas, o que regresara a sus deberes si estaban lo suficientemente estables. Quiche, brillando en un patrón que indicaba fascinación académica, se volvió hacia Orex. Comandante, hemos visto efectivamente la razón por la que no tienen una bahía médica dedicada. Toda su nave, cada pasillo, cada unidad de almacenamiento con vendajes, es parte de una red médica extendida. Y sus cuerpos, confían en ellos para sanar. No priorizan el tipo de regeneración rápida impulsada por la tecnología tan común en la Unión. Es notable, y ligeramente aterrador, dijo Draa en voz baja, arrodillándose para ayudar a un miembro de la tripulación herido a sostener un vendaje en su lugar. Tratan el dolor como si fuera casi opcional. ¿De dónde sacan tal fuerza de voluntad? Orex observó a la capitana Park, no muy lejos, que ya estaba en su comunicador, dando órdenes para la siguiente etapa de las reparaciones. Su brazo izquierdo estaba vendado y en un cabestrillo, su tobillo todavía hinchado, pero se negaba a permanecer inactiva. Uno podría llamarlo terquedad o una resistencia extraordinaria, pero era innegablemente real. Nunca había presenciado nada parecido. El enfoque racional para un torita en esa condición sería la sedación en una cápsula de curación durante varios ciclos. El tiempo pasó en un torbellino de actividad. Las tripulaciones repararon las brechas del casco, redirigieron la energía y eyectaron los restos destrozados de un pasillo que era irreparable. Mientras tanto, los heridos descansaban brevemente, o si eran capaces, continuaban trabajando. Orex y su gente intentaron ayudar de pequeñas maneras, ofreciendo interactuar con la baliza de la armonía para obtener suministros adicionales o personal médico. Sin embargo, irónicamente, los humanos no parecían desesperados por asistencia avanzada. Park declinó cortésmente las ofertas de trasladar a los gravemente heridos a las cápsulas médicas de la baliza. Insistió en que estaba bajo control. Cuando Orex presionó el asunto, señalando a una joven ingeniera que había recibido un trozo de metralla en la pierna, Park explicó: aprecio la oferta, pero podemos manejarlo aquí. Si intentamos moverlos ahora, tendríamos que llevarlos a través de un corredor de acoplamiento inestable. Eso es más arriesgado que dejarnos tratarlos. Además, ya hemos hecho esto antes. Orex no podía imaginar un escenario en el que apuñalamientos repetidos o quemaduras de plasma fueran normales, pero no discutió más. También sintió que algo cambiaba en su propia percepción. Quizás, solo quizás, los humanos eran avanzados en un sentido diferente. No tecnológicamente,
sino biológica y psicológicamente, poseían un nivel de adaptación a las dificultades que superaba el enfoque típico de la unión. Finalmente, Park lo llamó a un lado. Se pararon cerca de una consola dañada. Su uniforme estaba rasgado. Su rostro, surcado de sudor. Comandante, lamento que su visita haya sido ensombrecida por la violencia. Esto debe confirmar todo tipo de rumores extraños sobre los humanos. Orex esbozó una sonrisa irónica, sintiendo una extraña mezcla de preocupación y admiración. Ciertamente proporcionó contexto. Confesaré que no teníamos idea de por qué sus naves no llevan bahía médica. Después de presenciar la respuesta de su tripulación, parece que la mejor explicación es que simplemente no la necesitan en el sentido tradicional. Funcionan sin ella. Ella asintió, mirando su brazo vendado. No somos superhumanos. Sangramos, nos rompemos y a veces morimos. Pero tenemos formas de lidiar con las lesiones que giran en torno al entrenamiento, la resistencia y un poco de suerte. Nuestros cuerpos hacen gran parte del trabajo. Simplemente agilizamos o estabilizamos donde podemos. Él inclinó la cabeza. La Unión Galáctica debe aprender de esto. Nuestros protocolos asumen que las instalaciones médicas sofisticadas son una necesidad absoluta para los viajes espaciales. Su ejemplo sugiere que hay un camino alternativo, aunque duro. La boca de Park se torció con el más leve indicio de humor. Duro es una forma de decirlo. Preferimos decir que estamos preparados para la adversidad. Mientras se realizaban las reparaciones finales, una fragata de seguridad de la Unión respondió a la señal de socorro de la Calgary Liberty. El Inkerceso había desaparecido, probablemente decidiendo que enfrentarse a estos humanos no valía la pena. Orex respiró aliviado cuando recibió la confirmación de que la baliza de la armonía estaba intacta, aunque también había sufrido daños parciales por las ráfagas perdidas. La comunicación con su propia nave había sido irregular durante la lucha, pero le aseguraron que una vez que se repararan las abrazaderas de acoplamiento, podría regresar. Mientras tanto, los humanos seguían adelante con su plan de partir hacia la nebulosa So en unas pocas horas, como si una batalla masiva no acabara de ocurrir. Orex encontró a la doctora Son una vez más, ordenando la improvisada bodega médica. El doctor parecía agotado, pero aún proyectaba una energía tranquila. Sí, comandante. ¿Necesita algo? Simplemente me preguntaba cuántas bajas tienen o si perdieron alguna vida en el ataque. Los hombros de Son se hundieron un poco. Perdimos 3 miembros de la tripulación hoy y alrededor de una docena más están gravemente heridos, aunque estables. El resto varía desde quemaduras menores hasta costillas magulladas, huesos rotos, ese tipo de cosas. Nos recuperaremos. Orex asintió con tristeza, reflexionando sobre cómo, a pesar de toda su dureza, los humanos no eran invencibles. Sangraban y morían como cualquier criatura viva, pero habían minimizado las pérdidas a pesar de enfrentarse a un enemigo brutal. Respiró hondo. Lamento sus pérdidas. Se agradece, dijo Son en voz baja. Hemos aprendido a llorar rápidamente en el vacío. El espacio no deja mucho tiempo para el duelo prolongado. Tenemos que mantenernos funcionales. Colocó un contenedor de vendas usadas en una unidad de eliminación. Supongo que así es como manejamos la mayoría de las cosas. Seguir adelante. Seguir arreglando. Seguir sanando. Orex lo dejó con su trabajo. Vagó por el pasillo donde vio a Quiche y Draa comparando notas en una tableta de datos. Habían estado analizando todo, los signos vitales de los humanos, con permiso, los métodos de triaje, como incluso los miembros de la tripulación gravemente heridos habían regresado al servicio. Probablemente era un tesoro de nuevos conocimientos para ellos. Escuchó a Quiche susurrar. Emplean algo llamado compartimentación, ignorando el dolor para funcionar. Esto es extraordinario. Orex les hizo una seña para que se reunieran. Pronto regresaremos a la baliza, dijo. Debemos entregar nuestras observaciones a la Unión. Esto cambia como vemos las capacidades de la humanidad. De hecho, carecen de una bahía médica formal, pero no es porque sean primitivos. Es algo mucho más profundo. Después de las despedidas finales y un intercambio de agradecimientos mutuos,
Orex y sus oficiales partieron de la Calgary Liberty. Pasaron por el corredor de acoplamiento reparado, pisando la cubierta de la baliza de la Armonía con alivio. Las vistas y los sonidos de su propio entorno, donde el zumbido de los escáneres médicos avanzados era tan constante como los recicladores de aire, se sentían extrañamente lujosos después de presenciar el enfoque humano. En las horas siguientes, Orex compuso un largo informe para la Unión. Detalló la naturaleza de los suministros médicos distribuidos de los humanos, su dependencia de la resiliencia personal y la escalofriante eficacia con la que habían defendido su nave en condiciones graves. Para cuando terminó de dictar los párrafos finales, su cabeza daba vueltas con las implicaciones. Concluyó con una declaración que podría conmocionar al liderazgo de la Unión, que la falta de una bahía médica dedicada de los humanos debería verse no como una desventaja, sino como un testimonio de su biología y mentalidad peligrosamente eficientes. Incluso sugirió que, militarmente, la Unión necesitaba recalibrar cualquier evaluación de amenaza de la humanidad. Una especie que podía seguir luchando y trabajando incluso mientras estaba herida, necesitando solo las intervenciones médicas más simples, era una que pocos enemigos esperarían o estarían preparados para enfrentar. La noticia se extendió rápidamente entre la tripulación de la baliza. La gente susurraba sobre la historia humana, el rumor convirtiéndola en algo parecido a una leyenda. Ni siquiera tienen una cubierta médica. Simplemente se curan a sí mismos con cinta adhesiva y siguen luchando. Eso se convirtió en una frase de ánimo en algunos rincones. Mitad incredulidad, mitad admiración. Orex sintió una mezcla de asombro y miedo ondular a través de las filas. Encontró a la capitana Park y su personal de nuevo, pero esta vez a través de un enlace de comunicación seguro mientras la Calgary Liberty se preparaba para saltar hacia la nebulosa SO. A pesar de todo, no tenían intención de retrasar su misión de exploración. Park habló desde su puente, con vendas frescas. Sin embargo, su voz era tan serena como si estuvieran discutiendo asuntos de rutina. Nos veremos en las coordenadas de la nebulosa en unos días, comandante, dijo. He asignado a la doctora Son que haga un seguimiento de los heridos, pero anticipamos un tiempo de inactividad mínimo. Estaremos listos para desplegar los drones de escaneo de inmediato. Orex apenas podía creer la calma en su tono. Capitana, es admirable la rapidez con que su tripulación se recupera del trauma. Espero que la expedición proceda sin problemas y sin más incidentes. Park le dedicó una sonrisa débil pero cálida a través del enlace de comunicación. Gracias por su preocupación. Apreciamos la cooperación y apreciamos que intenten entendernos, no solo juzgarnos. Los humanos pueden ser peculiares, pero hacemos lo mejor que podemos. Después de que terminó la transmisión, Orex se quedó mirando la pantalla vacía, su mente divagando hacia el recuerdo de cuántas veces los humanos se habían encogido de hombros ante un tobillo torcido o una quemadura de plasma, continuando como si fuera poco más que una inconveniencia. Exhaló lentamente. Todo sobre ellos, sus bromas, sus soluciones con cinta adhesiva, su imparable fuerza de voluntad, resonaba en su mente. Al día siguiente, la baliza de la Armonía recibió la autorización oficial del Comando de la Unión para unirse a la misión, aunque con precaución con respecto a amenazas potenciales como los incursores SO. Orex pasó tiempo con Draa, Quiche, Oyer y Reeval revisando los protocolos de seguridad, pero la verdadera fascinación persistía. ¿Cómo habían diseñado los humanos una nave estelar entera sin una bahía médica? Dicen que simplemente no la necesitan, reflexionó Draa. Sus cuerpos hacen el trabajo pesado. Me deja perpleja. Los colores arremolinados de Quiche indicaban un análisis agudo. No es solo el cuerpo. Su psicología está entrelazada con él. Abordan el dolor de manera diferente, posiblemente ayudados por siglos de condicionamiento cultural. Son un excelente ejemplo de una especie para la cual la adversidad es normal. Así que planifican para ella de las maneras más simples y robustas en lugar de la manera compleja que nosotros usamos. Las antenas de Reeval temblaron. La Unión podría reaccionar fuertemente a esto. Algunos exigirán que adopten instalaciones médicas estándar. Otros los verán como una amenaza. Los humanos ya tienen reputación de explorar regiones peligrosas que nadie más se atreve a abordar. Orex asintió.
De cualquier manera, la Unión debe adaptarse a esta nueva perspectiva. Los humanos son aliados, pero son una cantidad desconocida en muchos aspectos. Todos vimos cómo lucharon contra los Zo. Vimos cómo soportaron heridas que nos incapacitarían. Los vimos reírse frente a lo que consideramos emergencias médicas. Hizo una pausa, recordando una escena del pasillo. Un ingeniero ensangrentado haciendo bromas mientras se aplicaba un vendaje en su propio muslo. Podrían ser la especie más valiente o la más imprudente que hemos encontrado. O ambas. En los días que siguieron, la baliza de la armonía realizó su propia serie de reparaciones y se preparó para el viaje a la nebulosa. Orex se tomó la molestia de leer más a fondo en los archivos de la Unión sobre la historia de la Tierra. Descubrió que los humanos, de hecho, habían evolucionado en un mundo repleto de depredadores, patógenos y peligros ambientales. Guerras, desastres naturales, enfermedades. La historia de la humanidad estaba llena de conflictos. En lugar de romperlos, aparentemente los obligó a adaptarse tanto a nivel físico como cultural. Los registros describían cómo los humanos en épocas anteriores habían realizado cirugías sin anestesia avanzada, superado plagas con respuestas inmunitarias sorprendentemente robustas, sobrevivido a lesiones catastróficas y podían seguir adelante. Imprudentes desde una perspectiva externa. Pero no estamos ignorando la seguridad. Simplemente hemos construido un sistema diferente. Confiamos en los primeros auxilios, cuerpos robustos y la voluntad de superar la adversidad. Si la Unión quiere que agreguemos una bahía médica totalmente equipada, quizás lo hagamos en futuras naves y eso los ayuda a sentirse más cómodos. Pero por ahora, así es como operamos mejor. Orex inclinó la cabeza en comprensión. Sabía que los registros oficiales y los informes de inteligencia pronto difundirían la noticia sobre la resistencia poco ortodoxa de la humanidad. Sospechaba que algunos miembros de la Unión estarían ansiosos por replicar el enfoque, mientras que otros lo verían como una señal de que los humanos eran peligrosamente impredecibles. De cualquier manera, su percepción colectiva había cambiado irrevocablemente. Antes de partir, Park ofreció un último apretón de manos a Orex. Comandante, espero que podamos seguir trabajando juntos. Y la próxima vez, esperemos que no haya un ataque pirata que lo ensombrezca todo. Orex soltó un suave bufido que pasaba por risa entre su especie. Estoy totalmente de acuerdo, capitana. Mientras tanto, informaré a nuestros superiores que sus naves no llevan bahía médica porque, francamente, no la necesitan. Los labios de Park se curvaron en una sonrisa. La tenemos, en cierto sentido, pero está distribuida en cada pasillo y en la habilidad de cada miembro de la tripulación. Quizás esa sea la mejor explicación. Somos nuestra propia bahía médica. Se giró y caminó de regreso hacia el corredor de acoplamiento. Orex la vio irse, reflexionando sobre lo diferente que se veía todo desde el punto de vista de ese primer día, cuando se había sorprendido al ver cubiertas vacías donde debería haber estado la instalación médica. Ahora, tenía perfecto sentido. En su informe final al Alto Consejo de la Unión, Orex escribió: los humanos nos han enseñado que la atención médica avanzada puede tomar muchas formas. Sus naves estelares carecen de las salas dedicadas que consideramos indispensables. Pero poseen una red descentralizada de conocimiento, suministros y una extraordinaria capacidad para soportar el dolor. Las lesiones que dejarían fuera de combate a otras especies son para los humanos meros impedimentos. Esto no es un descuido o una deficiencia. Es, en todo caso, una ventaja evolutiva. No debemos subestimarlos ni romantizarlos por ello. Simplemente debemos reconocer que una especie que puede negarse a someterse a una lesión es una que rara vez se detiene por nada, incluso frente al peligro mortal. Concluyó con una línea que resonó en todos los archivos de la Unión. No llevan bahía médica porque los propios humanos son el mayor recurso médico a bordo. Y así, en el resplandor arremolinado de la nebulosa Zo, con la maltratada pero intacta Calgary Liberty y la agradecida baliza de la armonía separándose, la Unión en general obtuvo una nueva perspectiva sobre sus aparentemente frágiles pero extraordinariamente tenaces aliados. Porque si los humanos podían sangrar, romperse y seguir adelante de todos modos, ¿qué más podrían lograr en los vastos e implacables confines del espacio? Con los siglos,
Sus tecnologías médicas se volvieron más sofisticadas. Pero aún así, los humanos espaciales aparentemente eligieron un enfoque simplificado en las naves de frontera. Creían que una tripulación bien entrenada y armada con kits de triaje podía manejar la mayoría de las emergencias. El resto era cuestión de la curación natural del cuerpo y una negativa a rendirse. A Orex le pareció igualmente admirable e inquietante. Pero no podía negar que cuando los incursores atacaron, ese enfoque funcionó. Los humanos habían salido victoriosos con menos pérdidas de las que uno podría haber esperado de una nave típica de la Unión atrapada sin un centro médico dedicado. Finalmente, llegó el momento de abandonar la estación de punto de encuentro. La baliza estableció un rumbo hacia las coordenadas de la nebulosa SO, y Orex sintió una mezcla de aprensión y anticipación. La continuación de la misión de los humanos con una tripulación parcialmente herida llevaría a una catástrofe mayor, ¿o demostraría de nuevo que eran, en cierto sentido, imparables? Al llegar a los bordes de la nebulosa, la baliza estableció una órbita estable alrededor de una nube arremolinada de gas violeta y turquesa. Los sensores mostraron anomalías arremolinadas, bolsas de fluctuación gravitacional. Momentos después, la Calgary Liberty salió de FTL. Orex casi esperaba que llegaran cojeando, lisiados por las heridas o las secuelas del ataque pirata. En cambio, su nave entró con una precisión constante. Totalmente operativa, llamaron a la baliza. El rostro de la capitana Park apareció en la pantalla, luciendo solo ligeramente cansada. Comandante Orex, me alegro de verlo de nuevo. Estamos listos para comenzar a escanear en busca de cualquier anomalía que pueda amenazar las futuras rutas de envío de la Unión. Orex asintió cortésmente. Nuestros sistemas están listos. Transmitiremos cualquier dato que recopilemos a su equipo científico. ¿Está su tripulación realmente en forma para esto tan pronto? Los ojos de Park brillaron con un toque de humor. No lo haríamos de otra manera, comandante. Así comenzó la expedición conjunta. Durante varios días, las dos naves orbitaron la nebulosa, despachando drones de reconocimiento y mapeando remolinos gravitacionales. Los humanos realizaron tareas extravehiculares con un mínimo de alboroto, incluso los que habían resultado heridos. Dra una vez vio a una ingeniera llamada González haciendo una caminata espacial para arreglar una matriz de sensores, aparentemente sin importarle el hecho de que días antes casi había sido destripada por una cuchilla SO. Cuando Dra le preguntó en privado si debería descansar más, la ingeniera solo se rió. Señora, ahora es apenas un rasguño. La doctora. Son me cosió bien. No puedo permitirme estar tumbada. Luego golpeó el visor de su casco con una mano enguantada. Además, me encanta este trabajo. No me lo perdería por nada del mundo. Como para subrayar el punto, González se giró y continuó suavemente las reparaciones en el vacío del espacio, atada al casco por un solo cable, como si nada hubiera pasado. Orex y su tripulación observaron tales instancias repetidamente, cada una reforzando la misma conclusión. Los humanos no se detienen. La lesión es un obstáculo a ser manejado, no una crisis que exige un cuidado indefinido. Era precisamente la razón por la que no veían la necesidad de sacrificar grandes extensiones de espacio de cubierta para una bahía médica. Su mayor activo eran ellos mismos, tanto física como mentalmente. En el último día de la inspección, Orex invitó a la capitana Park a la baliza de la Armonía para una pequeña ceremonia para marcar el éxito de la expedición. Ella llegó, acompañada por un par de sus oficiales. El tobillo de Park todavía mostraba una ligera hinchazón, y su brazo estaba fuera del cabestrillo, pero en una abrazadera flexible. Aún así, caminaba erguida, saludando a todos calurosamente. Orex organizó un breve discurso, elogiando su cooperación y los datos que habían recopilado. A su vez, Park agradeció a la tripulación de la baliza por su ayuda y el conocimiento compartido. Un momento privado llegó cuando Orex le preguntó, ¿cree que la Unión aceptará su enfoque de las necesidades médicas como igualmente válido? Muchos podrían cuestionar la seguridad, especialmente después de lo que sucedió con los piratas. Park consideró la pregunta. Creo que la aceptación llevará tiempo. Los humanos pueden parecer